Ahí está, ahí te veo, ahí veo el live que vi Sí, antes. ahí Entonces, que ahora apareció de dice nuevo. que ahora estamos en vivo. Entonces yo te Sí. preguntaba qué qué te había disparado a vos la invitación, qué te había movido a generar este encuentro. Bien, ahí dame un segundo que creo que Dale, estoy chequeando de que estemos. Em, no lo veo ahí que estemos. Ahí estamos. Ahí sigue el video. ahí sí. Ok. Vos me decías que me había gatillado, cuál había, así es, perdón, había sido el chispazo por el cual se me ocurrió esta idea. Y bueno, vos sabés que hace tiempo, digo, no quiero poner años, pero sí hace varios años, eh, mi inquietud por las emociones ha ido creciendo, cada vez es un dominio que me llama más la atención y cada vez lo considero un dominio más importante, más profundo a seguir mirando en esta experiencia de ser humano. Y también considero que ahí tenemos alguna llave de intervención, ahora hablando específicamente del coaching, eh, tenemos alguna llave de intervención que en la experiencia yo por lo menos puedo ir viendo que podemos hacer diferencias desde ese lugar. Y bueno, yo a vos siempre te consideré un maestro y después un amigo. Ahora es muy lindo encontrar en una persona esas dos virtudes para mí, tener un maestro y amigo. Y entonces quería conversar con vos de esto, abrir este espacio, como si bien yo un poco sé por dónde andás en el mundo emocional y qué cuestiones vas distinguiendo, porque te leo, te sigo, conversamos, eh, también no abrí este espacio donde hay preguntas que al libro no se la puedo hacer, que a tus artículos tampoco se lo puedo hacer. Y eso, conversar y compartir por dónde andás con las emociones, por dónde ando yo con ese espacio, dónde esos espacios se juntan, dónde no se juntan y que a pesar de que se junten o no se junten pueden estar igual. Claro. Y creo que ahí tenemos algo rico para compartir que es, digamos, poder conversar aunque no estemos de acuerdo. Creo que es algo que nos ha pasado a lo largo de nuestra relación, me parece a mí, ¿no? Es mi modo de verlo. A mí me ocurre con vos que no me pasa que no estoy de acuerdo, me pasa que observo que simplemente vos en algún momento del camino elegiste otro camino y felizmente sentiste que tenías lugar para hacer otro camino y no por eso romper la relación conmigo, ni con Okay. otros que puedan abordar distinto, porque quizás algo de la tradición que estamos revisando hace que vos tengas lugar para hacer para ir por otras derivas, y que eso no significa que estés en desacuerdo, sino que para mí está Claro, yendo por otro es lado. cierto, Y es que a mí cierto. me resulta sumamente atractivo por el lugar donde estás yendo vos, simplemente que yo no sé hacerlo así. Sí, es cierto, Y Marco. ahí me gustaría que vos cuentes, quizás hay gente que no te conoce, que vos haces un abordaje de esas, permitime decirlo así en mi ignorancia, pero decir esas tríadas, esas maneras de abordar, eh, que a mí nunca se me ocurrió hacerlo así, y me parece que vos generás otro tipo de respuestas a partir de ese abordaje. A mí se me ocurrió los agrupamientos, o se me ocurrió, no sé, esto que vos decís, lo que yo puedes ver que escribo o que digo, y que muchas veces no sé cómo me viene, pero me viene a partir de estar, eh, sí, de estar en el mundo atento. Sí. Y vos, Marce, ahora si querés entramos un poquito más, como más en detalle, pero cuando vos hablas de emocionalidades, ¿qué estás distinguiendo? Cuando Yo vos estoy decís, diciendo que en todo momento estamos disponibles para ciertas acciones e inhibidos para ciertas otras, en todo momento.
Y eso me pasa en la experiencia. Ujú. Y, y a ese espacio sí, ese campo, imagínate un campo de fuerzas, que no sé muy bien cómo se me configura, ni a mí ni a los demás. Ujú. Lo llamo campo emocional, en el cual quedo, casi te diría, cierto campo emocional me impone algo, y cuando digo me impone no me estoy victimizando, digo que me quedo orientado para cierto lugar y me Sí, impide. Fíjate que estoy diciendo como si el campo puede decir, bueno, pues te estás victimizando. Justamente estoy revisando esa casi premisa del coaching ontológico, que para mí hace a lo que llamé el siglo sólido. Hablo más del siglo líquido que hace a este tiempo, y si querés sí, después hablamos. Pero entonces, cuando refiero a emocionalidades, refiero a disposiciones para la acción y también a inhibiciones para la acción. bien. ¿Y distinguís distintos tipos de emocionalidades dentro de eso? ¿Te es relevante, no te es relevante? A ver, distingo modalidades de Sí, emocionalidades. Por eso en algún momento cuando me hiciste conversaciones acerca de las emociones, yo te propuse conversaciones acerca de las sí. emocionalidades, dado que a mí me resultó relevante, por ejemplo, cuando aprendí la distinción entre emociones y estado de ánimo, que Ujú. esa entiendo que vos la seguís avalando, la seguís validando, o incluso la seguís con Sí, Vero y la gente de Coaching sí, sí, Mendoza siguen formando con esa distinción. sí, sí, Ahora, en algún momento, con mis clientes, me encontré que la distinción así planteada, la emocionalidad, me quedaba corta. Digo, para los que no tengan la formación, para hacerlo bien abierto para todos, distinguimos emociones cuando surgen estas disposiciones a partir de un evento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, estoy tranquilo, estoy elaborando algo y de golpe se corta la conexión, toco madera, esto me cambia la emocionalidad. Y cuando después retomo la conexión, me vuelve a cambiar la disposición. A eso lo llamamos emociones. Ahora, llamamos estado de ánimo a las emocionalidades, a las disposiciones más permanentes. ujú, Ahora bien, me ocurrió conversando con mis coachados en estos años que, por ejemplo, alguien decía, en algún momento me cambia mi disposición y no me doy cuenta qué pasó. sí, Entonces, por un lado, decíamos, bueno, pero si te cambió a partir de, bueno, que tenía que ver con el día, tenía que ver con que te encontraste con alguien. No, francamente no sé. Me encuentro que me cambió, no me doy cuenta que pasó algo en especial. Bueno, pero entonces no me cuadra entonces hablar ni de emociones ni de estado de ánimo. No, no, espera, porque te quiero decir algo más, que me fui dando cuenta en la medida que seguimos conversando en el proceso de coaching, que eso que me cambia la emocionalidad me cambia para un cierto lado. Por ejemplo, por decir, me voy más sí, recurrentemente hacia la melancolía, me voy más recurrentemente hacia la alegría, sin ningún motivo. Y entonces ahí me hizo sentido referir a una tercera modalidad de emocionalidades que la distinguí como emocionalidades de base. Entonces, emociones, estado de ánimo y emocionalidad de base. La emocionalidad de base como una modalidad que tiene de común con las emociones, que surgen gatilladas, pero que lo distingo en las emociones porque no logro distinguir lo que Rafael Echeverría hablaba de la culebra. Que eso sí, me voy por el campo y voy tranquilo, disfrutando, aparece una culebra y me da miedo. Se me da el miedo, se me gatilla el miedo. También respecto a los estados de ánimo, respecto de que resultan estados más permanentes, que derivo hacia un lugar, no derivo hacia cualquier lado cuando me cambia las emocionalidades, distingo hacia algunas que los coachados se dan cuenta que no les pasa desde ahora, les pasa que ahora, como lo pueden distinguir, se dan cuenta, pero que tuvieron mucho tiempo tomados por esos cambios de estado, y entonces distingo entonces estos tres tipos de modalidades. bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo ahí, a ver, a mí me pasa algo similar.
por un lado, esto que tiene que ver con emociones, el estado de ánimo como lo trae Rafael Echeverría, las emociones como más espontáneas de un momento, los estados de ánimo como más operando ahí desde un trasfondo, y también las emocionalidades de base, y voy a juntar con lo que trajiste vos de víctima protagonista, que alguna vez lo conversamos, pero es una distinción en el coaching ontológico para mí que requiere ser revisada, por lo menos, y hay cuestiones que nos ocurren para mí en el campo emocional que, y esto, ¿no? Trabajando con coaching, cuando vos decís emocionalidad base, no sé por qué, no tengo un motivo por el cual yo caigo, soy invitado, soy dispuesto hacia esa, o quedo dispuesto hacia una emoción, eh, y yo ahí incorporo el campo energético, ¿no? Y que a veces hay una modificación en nuestro campo energético que nos deja más disponible una emoción, aunque estemos pasando por un momento de alegría o al revés de tristeza y que me invita a la alegría. Y esa modificación muchas veces en ese campo energético no es solamente mía, ya esto atribuía recién con víctima protagonista. Eh, digo que el no confundir a veces el víctima o el protagonista como una cuestión de que todo está afuera o todo está dentro, el poder, digo, ¿no? O sea, o todo el poder lo tienen los demás o todo el poder lo tengo yo. Por eso utilizo ahí la distinción también omnipotencia, sino que hay un juego que vamos jugando como comunidad, que vamos jugando con otros, que vamos jugando incluso con la naturaleza, eh, que va interactuando en nuestro mundo emocional, y quizás hay para muchas cosas que como seres humanos y por supuesto nuestros coaches no tienen la más mínima explicación de por qué le suceden algunas cuestiones. Y yo te contaba alguna experiencia de este viaje que hice hace poquito, y te contaba que descubrí otra clasificación emocional, ¿no? O sea, incluso estas explicaciones, estas emociones a las que ni siquiera, o sea, a pesar de sentirlas, ni siquiera puedo traerlas en el lenguaje. Y ahí se me aparece otra cuestión, porque, y entonces, ¿cómo intervenimos? Está bien, en este caso eran todas positivas, pero es cómo intervenimos en emociones a las cuales no podemos acceder con el lenguaje. ¿Cómo accedo a trabajar en ese mundo emocional donde el lenguaje no llega? No tengo respuesta a la pregunta, pero la hago con vos para escuchar también qué te pasa a vos y qué te Sí, surge. a mí me pasa la primera cuestión que cuando hablo de campo emocional, eh, requiero sí, aclarar que no estoy hablando de cuerpo, emoción, lenguaje, Ujú, algo más, sino que refiero a que la experiencia me ocurre todo junto. todo junto. Entonces, cuando vos referís a campo energético, para mí estás diciendo lo mismo, podría llamar a campo emocional, lo podría llamar campo energético. Sí. Eh, a mí me resultó una posibilidad, o me resultó revelador cuando en algún momento me di cuenta que las palabras las podía dar con ciertas palabras ligadas a ciertas emocionalidades, por ejemplo, que toda injusticia tiene que ver con la frustración, toda Ujú, injusticia tiene que ver con el resentimiento tiene que ver con la injusticia, y la frustración tiene que ver con la injusticia, y la envidia tiene que ver con la injusticia. O sea, la injusticia vive en algunas emocionalidades, ujú. no importa la cultura, que, que el enojo hace a un cambio en la temperatura del cuerpo, hacia más calor, entonces todo eso me resultaba fenomenológico. Incluso lo que irradiamos de mayor conexión en la dicha, de mayor conexión que tal vez en la apatía, que tengo una mayor Más desconexión. ¿Sí? Entonces, desconexión. claro, entonces ahora cuando fui al mundo emocional me di cuenta que yo no podía dar con la emoción, que justamente requería mapear, requería de alguna manera, porque como vos decís, me pasó eso de que no,
no podía llegar. Entonces por eso, y ahí a mí me ayudó una regla mnemotécnica de Cecilia Zanete, una muy querida colaboradora y colega de Crear Contextos, que ella usaba la regla mapear para distinguir cómo accedo a las emocionalidades, la M de las músicas y los tonos de voz, la A de las acciones disponibles, la P de las palabras, la E de la emocionalidad que estoy procurando indagar, la A de las acciones no disponibles y la R de los rasgos corporales. Entonces, a veces no tenemos palabras, pero sí nos damos cuenta que, vamos a decir, desde ese estado hay cierto mundo de acciones que me queda disponible y otras no. Y que aunque vos no lo puedas nombrar, vos decís, cuando yo estoy en ese estado, me queda disponible un mundo que cuando no estoy en ese estado, que no puedo nombrar, no me pasa, no me queda disponible. O irradio algo, o me llega algo, o percibo algo. Y entonces ahí me di cuenta que requería revisar esto del lugar de que si no lo puedo poner en palabra, entonces no existe. Y esto requirió toda una revisión en el mundo del coaching ontológico. Claro que sí, claro que sí. Y cuando vos trabajás con tus coachees, ¿dónde te ha resultado, digamos, un lugar, o sea, resultado vos, pero resultado para el coachee, un lugar para facilitar el acceso a lo emocional? Me refiero, no siempre trabajamos con personas, además, en general las personas, no siempre, así como decíamos recién, no tenemos lenguaje para ciertas emociones, pero muchas veces ni siquiera nos quedan muy claros los cambios en la disposición a la acción o la disponibilidad al hacer o al no hacer, lo que está disponible y lo que no está disponible. Que a la hora vos de abordar con un coachee en esa situación donde no tiene cierta dificultad, no sé, me imagino que alguna vez te ha pasado, ¿no? Cierta dificultad para conectar con su mundo emocional, el mismo, ¿qué te ha resultado a vos como un lugar de acceso a que pueda ir mirando todo el campo emocional? Quizás te resulte curioso, pero el mayor acceso, y eso en el libro, especialmente en el segundo, en el Clínica Profesional, surge varias Sí. veces, casi de manera risueña, lo que te voy a decir, no nombrándolas. Uh-huh. No Por nombrándolas. ejemplo, si yo, claro, si yo, Vamos a ir ese, ¿no? poniendo Entonces, para sí, que se está vea. bien, pero lo que te digo es, si yo estoy hablando tal vez con un alto ejecutivo y le digo de qué tenés Sí. miedo, a mí me ha pasado que me dicen, no, yo no tengo miedo. No, claro, sí, sí. Ahora, si yo mapeo que todo miedo tiene que ver con algo que puede perder, le puedo preguntar, ¿qué podrías perder? Y si me dice, puedo perder algo, podemos perder algo, pero no sé a qué te refieres, yo voy a empezar a decir, ok, suelto el miedo y voy para el lado de la angustia, pues la angustia hacia algo que Claro. puedo perder en el futuro y no me doy cuenta que. Entonces, No me... muchas veces, Adri, y ahí me moví en una de las tantas veces que la renuncia me significó un tremendo portal. O sea, dejar de hablar de las emociones, de las emocionalidades, y mapearlas y operar a favor de esa persona, de esa organización, que tiene ciertas aspiraciones y que se da cuenta de que como queda enfocada, esas aspiraciones le quedan por fuera. Entonces pide coaching para dar con una perspectiva que le deje a la mano un futuro que si no hace algo no le va a quedar a la mano. Sí. ¿Te animas a traer un ejemplo Claro, para pasarlo así en limpio? claro, claro. Si, bueno, acabo de traer uno por ejemplo, hay una persona que la han elegido para hacer una presentación adelante del directorio, Sí. ¿no? Y yo percibo que la persona se pone colorada cuando habla, cuando entrenamos. Yo me di cuenta, por ejemplo, que si yo
que si nombro la vergüenza para decirle no tengas vergüenza, termino reforzando la vergüenza. Entonces, distingo la vergüenza, pero no se la digo. No la nombrás. Claro, entonces hemos encontrado, por ejemplo, claro, entonces digo, cuando yo estoy en la vergüenza, estoy con la disposición para esconderme. Entonces, yo empiezo a decir, ¿estás dispuesto a hacerla? Sí, estoy dispuesto. ¿Te parece que justifica entrenar? Sí. Ok. Entonces, vamos a entrenar la creación de futuro. Para eso nos contratan a los coaches, para crear futuro. Sí. Entonces, voy de la vergüenza al coraje, pero no le hablé de ninguno de los dos. Ujú. Entonces, no tenemos que hacer una clase de todo lo que sabemos de emocionalidad. Y a veces Tal a cual. los coaches nos encanta mostrar todo lo que sabemos y hablar, porque nosotros, los 2500 años. Y a nuestros coachados, eso es, en todo caso, si puede, si alguno dice, che, ¿me podrías dar algo para leer? Si querés te doy otro, pero me parece este un No, ejemplo. sí, sí. Está bueno. Yo digo pensando también, digo, que esta conversación la estamos haciendo pública, es decir, puede haber entre la gente que escucha, gente que tiene más distinciones como un coach o gente que nos está escuchando para ver qué puede ir distinguiendo en todo su propio mundo emocional. Entonces Claro. digo, me parecía que con un ejemplo podía Sí, bajarse más la tierra, para mí fue claro. Eh, sí, de alguna manera vos sabés que yo en realidad trabajo, cuando vos me decís esto que yo armo con tríadas emocionales, cuando yo trabajo con los coaches, no se menciona la emoción. Lo que yo trabajo es ah, en los tres, digamos, la emoción se nombra al final cuando si el coach le puede poner un nombre, y si no, queda sin nombre. Pero lo que ah, trabajo en los tres vértices del triángulo es eh, atributos, de alguna manera, características que tiene la emoción en la emoción actual que está ahora. Y yo trabajo, no siempre, trabajo algunas veces, es que para llegar a esa emoción quizás viene huyendo de otra. Entonces hay gente que emociona en el coraje, o a veces emocionamos en el coraje porque no nos animamos a emocionar en el miedo y, y, y quedarnos en esa emoción y poder, yo digo miedo para resumirla, digamos, pero no, con los coaches no hablamos del miedo, pero decir, en esas características que me pasa, entonces, bueno, saco coraje donde sea porque no puedo ser miedoso, o porque el miedo está mal, o porque la gente miedosa en la vida no obtiene nada, bueno, todos estos mandatos que escuchamos por ahí, interpretaciones, juicios. Entonces trabajo más que nada con las características que encuentra la persona en la emoción que está ahora. Algunas de esas cuestiones son disposiciones a la acción, otras de esas cuestiones son juicios, otras cosas son inferencias que la persona hace de toda la situación. Y trabajamos en cuál sería, vos le llamás construcción de futuro. Yo como coach lo que estoy mirando es cuál es la emoción hacia dónde ir, hacia dónde él quiere aspirar, sin hablar de la emoción, sino hablando de qué tiene ese otro lugar y qué precisa entrenar para llegar a ese otro lugar. A veces necesitamos distinguir el lugar del cual está huyendo y a veces no es necesario, simplemente determinamos el lugar hacia el cual quiere ir. A veces resulta que el coaching logra ponerle un nombre a ese nuevo espacio y muchas veces no coincide con el nombre que yo le pondría a esa emoción. Entonces, eh, no me quedo con el rollo de que habría que nombrarla o que debería tener un nombre o que debería ser parecido al que distingo yo, sino con cómo el coachee encontró un nuevo futuro, un nuevo lugar al cual aspirar emocionalmente respecto de eso puntual eh, que quiere trabajar. Eh,
Bueno, y a veces funciona un triángulo y a veces es solo un segmento. Sí, Y a queda como un veces los triángulos presidente. se arman unos flores de quilombo, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Pero, pero bueno, cuando te decía hace un rato, a mí no se me ocurrió así. A mí me parecía rica la posibilidad de que los que están participando en esta conversación puedan mirar distintos abordajes. ¿Vos hace cuántos años que haces coaching? Desde el 2006, O sea, estás con 14 años de experiencia, ¿no es 14 cierto? años. Claro. Sí, Entonces, yo hago coaching hace casi 30, ¿sí? 30. Sí, ¿Sí? Entonces, no importa si hace 5, hace 10, pero lo que digo es alguien que estuvo más de 10 años, alguien que estuvo más de 5 años, de 6 años, para mí resulta saludable que vaya dándole su impronta, su sello propio, después que lo llame como quiera, pero digamos, sí, sí, sí. eh, me sigue llamando la atención que por lo menos al 2018 sigamos con el 8% de coaches ejerciendo en el mundo que yo había visto en 1998 en una Sí, encuesta casera, digamos, de 250 coaches de 19 países. Eh, entonces, a mí me parece que ojalá que esta conversación acerca de las emocionalidades pueda dejar en la inspiración a unos cuantos para que eso que quizás les parece que no entra el cuadrado en el círculo, les resulte una posibilidad de ir probando, como haces vos, y te vas encontrando con Eureka. A mis clientes eso les suma, me vuelven a llamar, han recomendado mi trabajo, se anotan en nuestros programas. ¿Por qué no? ¿Dónde está escrito que tenemos una sola manera de mirar la emocionalidad o el fenómeno humano? sí, sí. Que podemos incluir incluso otras profesiones, ¿no? También, y otras disciplinas. Claro, Eh, a mí me parece que lo rico de conversar de eh, todo lo que tiene que ver con el mundo emocional es abrirnos a una experiencia explorativa también que va más allá de lo ya escrito o ya dicho. Eh, y que de alguna manera, para mí, ¿no? Siempre va a ir por un lugar de que algo va a aportar. Si no, no quedarnos con lo ya dicho de las emociones, sea de la profesión que sea, y animarnos a esto, ¿no? A explorar desde otros lugares el mundo emocional. Eh, pues creo que como seres humanos tenemos como una gran deuda ahí. Es un espacio que le hemos dedicado, o históricamente no le hemos dedicado, digo en términos de profesiones, ¿no? Incluso la psicología es una disciplina muy joven todavía. El espacio emocional, el mundo emocional nos está haciendo más importante ahora. Bueno, tiene que ver un poco con, vos hablás algo de eso también en el siglo líquido y digamos, tiene que ver con esta eh, modernidad y con esta actualidad donde hablar de las emociones se nos empieza a hacer como más necesarios que quizás en otro momento, o simplemente hoy nos llama un poquito más la atención que antes. Eh, si yo te pregunto qué es eso del mundo emocional en el ser humano, así como una cuestión genérica para vos, decís, yo te hablo de emocionalidad y vos, ¿cuál es la imagen que construís? eh, emoción, si vas a la palabra emoción, evoca el movimiento. Sí, Eh, a mí me ha llamado la atención que cuanto más me encontraba, eh, no sé si investigando, pero cuanto más sí, por ejemplo, cuando más me encontraba investigando el fenómeno de estar en el mundo, el fenómeno de lo humano, me ujú, encontraba, por ejemplo, que el 70%, estamos compuestos en un 70% por agua, sí, y que en ujú, todo momento, en este instante, miles de mitocondrias están naciendo y no sé si miles, pero unas cuantas células están muriendo. Y todo eso está pasando en este momento y estamos
hay todo un fluido de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, toda una serie de movimientos que está ocurriendo. Digamos, sabemos que nuestro fémur cada 7 años, nuestro hueso más largo, cambia totalmente su composición, pero tenemos la ilusión de estar quietos. Entonces, a mí me parece que el siglo XXI nos puso nos reveló una cierta dinámica en la que estamos tomados, una cierta vorágine, que la vemos, casi tenemos la ilusión de verla afuera, es decir, la vorágine del cambio, de la tecnología, del internet, de los viajes, de la multiculturalidad, que nos deja en una experiencia extraña y muchas veces horrible de no hacer pie. Yo digo, ¿dónde nos hundimos? Bueno, nos hundimos en lo líquido, por eso me acuerdo estar, eh, cuando le muestro el capítulo en el cual empezaba, hay un capítulo que se llama Un cochero en problemas, al final del tomo 2 del libro este nuevo, en el cual empiezo a mostrar que el cochero, que había resultado una metáfora linda para denominar al coach, todo el coach como cochero tenía sentido en un mundo que en todo caso podía tener tierra, podía tener barro, Claro. pero si yo voy a que tengo agua, ya hay cuestiones básicas del cochero que no hacen sentido. Entonces, por eso me hacía sentido esto de mirar movimiento, porque si yo diría, el primer recurso que tiene el cochero del freno, ya en el agua no lo tiene. Todos aquellos que han manejado alguna vez una lancha saben que en la lancha no puedo apretar, no tengo un freno, no tengo una rienda. Puedo ir para adelante o puedo ir para atrás, pero si quiero frenar algo crítico en este tiempo, requiero mirar el oleaje, los vientos, las otras embarcaciones. Entonces, creo que este tiempo nos evoca el movimiento, cómo nos movemos y cómo estamos inmersos en el movimiento, eh, y de qué modo cada uno va a poder hacer pie. Y ahí me surge la palabra equipo como aquellos que estamos en el mismo barco, es decir, las tramas que vamos a necesitar crear para poner un vaso y que se quede. Y quizás me va a pesar el vaso en algún momento y se va a empezar a mover y muchos de nosotros estamos en esa situación de precariedad y de lo efímero. Entonces, a mí me parece un movimiento que desde ya que excede al coaching, que hace a la política, que hace al arte, que hace a la educación, que hace a un mundo que está emergiendo. Y que me parece que nosotros los que hacemos coaching, especialmente los que venimos del modelo ontológico, estamos en un coaching trazado en el siglo XX para un mundo que dejó de existir. Y nos cabe a nosotros, como segunda generación, asumir el coraje de plantear algunas revisiones. Por eso me di todo este tiempo, es decir, yo veo movimiento, por eso requiero plantear un coaching acorde al siglo XXI, a dinámicas. ¿Qué escuchás? No, ¿sabes que me quedé resonando con con la metáfora que vos traes de la lancha, de una embarcación? Y digo, al mirarlo de esa manera, mínimo tengo que dejar de acelerar, ¿no? Para poder frenar, pensaba. O sea, Sí. para poder frenar, mínimo, así esté remando, no sea con un motor, es decir, mínimo necesito dejar de remar para poder empezar a frenar. Y me quedaba, digamos, con esa mirada en el mundo emocional y cómo a veces necesito dejar de acelerar ciertas cuestiones para poder incluso revisar algunas emociones, que en tanto no pueda sacar el pie o la mano del acelerador del motor o seguir dándole al remo, quizás hay cosas que no van a ocurrir. Y entre todo eso, digo, wow, quizás hoy estamos en una realidad mundial en la cual nos pararon el motor, y quizás en eso, ¿no? Es que están surgiendo, por lo menos yo, ¿no? Lo que encuentro con la gente que converso, con mis coaches, están surgiendo emociones que pareciera que antes no estaban. Yo creo que estaban tapadas por el ruido del motor, ¿no? De la embarcación, de ir o estar empecinados en remar. Había ciertas cuestiones que estaban, y cómo hay emociones que en este momento están surgiendo o están emergiendo, están saliendo a la luz,
que quizás tenga que ver con esto, ¿no? Con que ha habido una forma repentina de apagar el motor. Me surgía esta pregunta, si vos en tu hacer diario, en tu observar, hasta mirando tele, eh, si te ha pasado algo de eso y si has observado, o qué observás, qué emociones observás vos que en este tiempo, en este presente particular, digamos, si observas emociones que en este tiempo particular antes no estaban tan evidentes. Sí, claro. Si te ha pasado algo de eso. Sí, 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 sí. A ver, observo, yo, digamos, los invito, no sé si quizás si hay preguntas, bienvenida que las traigamos también, Ahí lo que estaba están mirando yo, lo que escribiendo, pasa es que ¿sí? me quedé en un lugar donde... Ok, eh, pero digamos, dale, voy trayendo la reflexión que me viene, que también yo los invito como a que nos tranquilicemos con ver las emociones, con ver las emocionalidades. Yo digo, lo sí, que podemos ver cuando hablamos de emocionalidad, hablamos de disposiciones para la acción. Entonces, sí. miramos acciones y podemos mirar acciones nuevas. Por ejemplo, alguien me dice, sí, un ejecutivo me dice, ¿sabés qué? Me doy cuenta que pese a que ahora no voy todos los días a la oficina, siento más cercanías con algunos otros gerentes que antes. Mi jefe, por primera vez en muchos años, me pregunta cómo estoy, qué necesitas. Ujú, sí, tal cual. Otro dice, ¿te acordás eso que hace unos años vimos de check-in? Ahora me doy cuenta que sirve. Check-in, simplemente digamos, dar 1 minuto, 5 minutos para chequear si algo de lo que, o sea, no va a estar igual alguien que está con el hijo con 40 grados de fiebre que alguien que llega de que el hijo se acaba de recibir, por traer la importancia que tienen nosotros los hijos, ¿no? Entonces, todas esas acciones nos revelan campos emocionales diferentes. Entonces, claro que veo ahora cambio en la emocional. Lo que digo es que algunas de nosotros, algunas situaciones, nosotros estamos refiriendo en crear contextos a la gestión de la incertidumbre, ¿no? Que el trabajo remoto vino para quedarse y que entonces gestionar la incertidumbre ni más ni menos hace a darnos cuenta que la primera semana de pandemia y la semana 5, 6 o 7 no estamos igual, nos hemos acomodado como nos hemos acomodado. Ahora que el liderazgo surge a que después de un tiempo digo, bueno, ¿qué prácticas voy a desarrollar? Y ahí voy a hablar de empezar a operar con la emocionalidad de la inteligencia. O sea, sacar la inteligencia al mundo intelectual y no estoy hablando de inteligencia emocional, sino la inteligencia como la disposición a escuchar y comprender, reflexionar, aprender y tomar decisiones. ¿Y qué cuestiones vamos a desactivar? Porque tal vez nos pueden haber servido estos parches para alguna situación coyuntural, pero no va a estar bueno que estos parches los sigamos en el tiempo, porque nos hacen mal. Y a eso es lo que Adri en algún momento, hace muchos años en Mendoza, cuando hicimos el entrenamiento, la clínica de agrupamiento, yo distinguía como la contraria a la inteligencia y la distinguía como la estupidez, como la disposición para continuar haciendo aquello que sé que me hace mal o para evitar hacer aquello que sé que me hace bien. Me Ujú, parece, Adri, que estamos en un tiempo donde se nos revela que tenemos una inteligencia para desarrollar, que tenemos un protagonismo para desarrollar, no que haya protagonistas y víctimas, sino el protagonismo como la disposición a tomar posición y procurar contribuir. Tenemos la disposición del coraje y tenemos también algunas disposiciones, y por eso tiene que ver con una revisión profunda que nosotros estamos mostrando en las clínicas de práctica de coaching, de un modelo de hacer coaching que para mí, en nombre del compromiso, sigue teniendo un trasfondo de profunda exigencia. Y, ujú. y eso me parece que resulta un espacio a soltar, me parece que ahí me hace, ahí no me parece, a mí me hace sentido lo que dice Byung-Chul Han
de que en nombre de lo que creímos como libertad, elección, muchos de nosotros nos estamos autoexplotando. Y entonces me parece toda la posibilidad de que este parar pueda resultar una bendición para recuperar la contemplación, para recuperar los sabores, para recuperar el contacto, para recuperar el mirarnos a los ojos. Que me parecía que muchos lo habíamos perdido en la vorágine, y que no sé si hoy que lo recuperamos, esos almuerzos con nuestras familias, esos cómo estás, qué necesitas, si incluso si volviéramos a la oficina vamos a estar tan dispuestos a soltarlos así como así, porque estaba bueno. Gracias, Marce. Ahí voy a leer, ahí empezaron a hacer comentarios, o empezaron a aparecer por lo menos acá algunos comentarios. Vamos a ver, más que comentarios, las preguntas. Comentarios hay varios. Las preguntas, acá Mario, por ejemplo, nos pregunta cómo gestionar el miedo, específicamente dice el miedo a la muerte en esta pandemia. Nos pregunta eso, ¿cómo gestionarme? Nos dice. Si tenés algo para decir de eso, ¿querés alguna invitación Bueno, o algo para hacer? a mí eso, por favor. Entonces, la primera cuestión que surge del miedo surge de algo que vamos a perder. Yo creo que, o sea, yo reconozco que esta pandemia para mí tuvo dos momentos. La primera cuando empecé a escuchar el número de muertos en Italia y en España, y otra cuando me enteré de que falleció el papá de un amigo, ¿no? Entonces ya ahí me tocaba en un lugar la muerte más cercana. Entonces, primera cuestión de dejar de hablar de los conceptos, incluso de la muerte como concepto, y sí decir, bueno, quizás este puede resultar un momento para revisar cómo estamos, por ejemplo, con la muerte. Yo la vivo, a mí me hizo sentido hace muchos años cuando alguien me habló de la muerte como consejera, de que la tengo al final de mi brazo izquierdo y que me está mirando y que me está trayendo, decir, si hoy resultara el último día de tu vida, ¿harías lo que estás haciendo o harías distinto? Y a eso en el capítulo Kairos de Ver para Crear lo llamé la urgencia por vivir, a diferencia del estar apurados. Entonces yo digo, ¿cómo gestiono el saber que me voy a morir? Por ejemplo, con una pregunta que me resulte poderosa, esa a mí me suma, es decir, si te tocara entregar el equipo hoy a la noche, ¿cómo estás? ¿Qué conversación importante te falta? ¿Qué decisión importante en este rato tenés para tomar? Bien, gracias. Están apareciendo muchas, ¿eh? Bueno, se me van yendo todos los comentarios, pero aparecía la ansiedad, nos preguntan sobre la ansiedad, nos preguntan sobre las expectativas. Ok, entonces la primera cuestión para mí que cuando refiramos a emocionalidad me pueda preguntar de qué tengo ganas cuando estoy en ese estado, qué me sale a hacer. Y fíjate que la ansiedad, si la queremos analizar, racionalmente no tendría sentido. Como decir, yo quisiera que hoy fuera sábado. Dejate joder, hoy es Claro, miércoles. Sí, sí, pero la no ansiedad importa. yo quiero. ¿Eh? No ¿Cómo? importa, yo quiero que sea sábado. Claro, entonces ahí nos damos cuenta que puedo pedir coaching para revisar cómo la ansiedad muchas veces me toma y me deja tomando decisiones de las cuales después me puedo arrepentir, o me puede dejar en un estado, y entonces nos damos cuenta que con un coach puedo revisar cómo vivo la ansiedad en mi respiración, en mi manera de pararme, cómo puedo entrenar para desactivarla. A veces me gusta mirar las emocionalidades como imanes, ¿sí? Como imanes que otros no lo ven, pero la fuerza tira.
tira la ansiedad, tira... Ahora, tocaron otro punto que yo elijo no tomarlo como emocionalidad, que hace a las expectativas, porque las expectativas puedo abordar de distintas maneras las expectativas, pero la expectativa hace a esperar, y en mi manera de ver, no tengo teoría al respecto, las expectativas están directamente ligadas al sufrimiento. Entonces, cuando alguien me dice, tengo mucha expectativa, por ejemplo, como coach, le pregunto, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a proponer? ¿De qué te vas a elegir hacer cargo? Y eso pone la expectativa en la acción. ¿Qué futuro Bien, estás sí, dispuesto a crear? Sí, sí, para mí es parecido a las dos que dijiste. Incluso la ansiedad muchas veces nos resulta como una invitación a accionar o a hacer cosas fuera de tiempo, antes de tiempo, ¿no? claro. O por querer que el tiempo ocurra más rápido. Y el caso de las expectativas, para mí también, yo las pondría en otro lugar, no lo pondría en un lugar emocional. Sí lo pondría en un lugar bueno, sí, lo puedo poner en un lugar emocional si pienso de qué te dan ganas cuando estás expectante de algo, ¿no? Eh, Podría ponerlo ahí y trabajarlo desde ese lugar. También podría ser. Ahora estoy pensando en voz alta. Tengo, digamos, algo así específico contra esto. Dice especulación. Ujú. A ver, leo dos o tres para que podamos Espera que ya especulación. ahora ubiqué y las puedo leer Ah, yo dale. también, Ahí las quizás, encontraste. Dale. sí, este, que hablan de que la expectativa también limita. Yo digo, el lenguaje Ajá, la como nombremos expectativa. nos va a dejar con ciertas posibilidades. Si yo digo la expectativa me limita, me olvido que alguien la está nombrando. Entonces, Claro. eh, acá Alejandro está leyendo, dice, una persona que entiende desde la cabeza sus emociones, pero no puede sentirlas, ¿qué puede hacer? No tengo idea, Alejandro, ahí los invito a los coaches a que podamos incluir que no sabemos, ¿sí? Que no tenemos todas las respuestas, que cuando decimos vamos a conversar de emocionalidades, estamos diciendo, estamos en movimiento y estamos procurando con Adri que si nosotros distinguimos las emocionalidades, tal vez tengamos chance de gestionarlas. Cuando yo estoy tomado por algunas emocionalidades, no me estoy dando cuenta que estoy tomado hacia qué futuro estoy llamado, ¿no? Entonces, no resulta lo mismo que si yo estoy en la esperanza que si yo estoy en la temeridad. En la temeridad voy a avanzar al futuro sin conciencia de las consecuencias. ¿Eh? Eh, sí nos podemos preguntar en estos tiempos de vorágine qué voy a cuidar. Y si el lugar hacia donde me sale ir me va a dejar cuidando lo que a mí me importa, porque algunos de nosotros, tomados por ciertas emocionalidades, hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos profundamente. Y por Claro. eso, para eso hoy tenemos lugar los coaches, para contribuir a cuidar lo relevante para las personas, los equipos y las organizaciones. Desde ahí lo veo yo. Ujú. Genial. Acá nos dice Luis, ansiedad y aceptación van de la mano. A ver, dice últimamente escucho relatos de personas que se oponen a la cuarentena, a la situación económica del país, etcétera. Quieren que esto se termine ya. Entonces dice Claro. ansiedad y aceptación van de la mano. Yo no sé si van de la mano. Lo que digo es, yo prefiero, a mí me gusta esto de las distinciones, a veces refiero, quizás me habrás escuchado alguna vez, Adri, decir que hablamos con palabras del nuevo paradigma, emocionando con emocionalidades del Sí, paradigma anterior, ¿no? sí. No, a mí me parece decir, entonces yo distingo, o lo que propongo como distinciones, no estoy hablando de conceptos interesantes, digo, cuando Tal distingo, cual. puedo ver lo que antes no veía, puedo lo que antes no podía. Entonces, distingo entre querer y elegir. Cuando hablo de elegir, hablo de mirar las consecuencias de mi actuar, junto dos momentos en uno. Cuando estoy en el querer, estoy en el impulso. Entonces, cuando yo digo,
yo quiero que termine la cuarentena ahora. Ok, yo también. ¿Está en mis manos que termine? Y depende, quizás Alberto Fernández puede decir otra cosa. Yo como Marcelo Krinsky digo, yo puedo acompañar proceso de lo que está a mi alcance. Claro. Entonces, los invito a hacernos preguntas que nos dejen con capacidad de acción. Bien. Está bueno, Marce. A ver si vos ves alguna más. Yo ahí tengo... Puedo volver para La atrás. esperanza también nos preguntaron. Bueno. A ver, Estoy abriendo más. a mí me parece que está lindo mirar la esperanza como... Estoy leyendo el nuevo libro de Juan Vera, se llama Articuladores de lo Posible. Yo nunca me quise meter en la política, justamente porque me encontraba con un espacio sin bordes. En cambio, el mundo organizacional tengo algunos bordes, si bien opera en el mundo, ¿sí? Ahora, en el abordaje de Juan, y en el libro nuevo pongo una cena con Juan Vera, porque, digamos, bebo de lo Sí. que él está nutriéndose del abordaje, por ejemplo, del coraje, pero él está hablando en el libro nuevo, hacia el final, de una emocionalidad que yo no había considerado, que él la llama el desdén. El desdén, como decir, casi como decir, me importa un carajo todo, como una disposición a ignorarte. Cuando yo te miro con desdén, quedo inhibido para apostar por vos. Y en muchos nosotros estamos tomados en este momento por el desdén, y no nos damos cuenta que estamos tomados por el desdén. Me acuerdo, Adri, en uno de los programas, vos hiciste el programa en el 2005, Claro. el programa de coaching. Bueno, hasta el 2004 hicimos un programa que llamaba Coaching Ontológico en la Práctica Avanzada, que se llamaba COPA. Sí. Y explorábamos el mundo de las emocionalidades. Y me acuerdo que en un coaching de sala, con un participante distingo, en ese momento nombraba las emocionalidades, le empiezo a hacer algunas preguntas de mapeo lingüístico. Le digo, la situación de la que estás hablando, ¿te resultó inesperada? Sí. ¿Y sentías que tenías, que te querías meter, querías decir tierra tragame? Sí. Y sentías que le empecé a hacer preguntas de mapeo. Y cuando termina el coaching, alguien se da cuenta de decir, Marcelo, yo ahora me di cuenta que vos estabas mapeando una emocionalidad, pero no me daba cuenta cuál. Y entonces le digo, la consternación. Ah, entonces a partir de ese momento todos estaban consternados, porque con la Claro. distinción, que era esa, es decir, el tierra de la disposición a desaparecer, eh, con la distinción ahora parece que estamos consternados, pero no explica, es decir, la puta, yo y me gusta lo que trae Juan, en este momento donde veo falta de liderazgo en el mundo, puede decir alguien, lejos de decir, no voy a entrar en la política, Juan dice, no dejemos el mundo en manos de unos locos con carnet, veamos de qué manera como ciudadanía ganar capacidad de acción. Y a mí me encantó la invitación, no tengo idea cómo carajo hacerla, ni me voy a meter en ese mundo, pero reconozco que cuando nosotros trabajamos en las organizaciones, trabajamos a favor de una cultura del encuentro, de que pares improbables puedan conversar, de que, de que todos esos rótulos que tenemos los unos con los otros pueda aparecer la figura del coach para decir, a vos te importa esto, a vos te importa esto. No necesitamos estar como amigos, pero sí nos damos cuenta que si no establecemos algunos acuerdos fundamentales, cierta cosa no va a pasar. Sí, tal cual, Marce. Estamos ya en tiempo para ir cerrando. Se me hizo Bueno, acá recortito. alguien pregunta, Janina Barfi, te mando un beso grande, la regla mnemotécnica mapear, Sí. músicas y tonos de voz, acciones disponibles, palabras, la E de la emocionalidad que estoy procurando, la A de acciones no disponibles y la R de rasgos corporales. Eso igualmente está en el libro, pero bueno, lindo traerlo.
Sí, bueno, invitarlos también, Marce tiene, ¿qué tenés? ¿AB para crear? Clínica 1, Sí, Clínica 2, ver tomo para 1 y crear 2. clínica avanzada de coaching, clínica profesional de coaching, y espero este año que esté clínicas de práctica de coaching y aplicaciones de coaching. Veremos si en un libro o dos, entonces, este que hoy le decimos los mellizos, van a pasar Sí, a ser los gemelos, y los mellizos van a ser los dos más chiquitos que hacen a las prácticas. ¿qué Estamos en hacen? eso. ¿Ya estás en eso? Sí, 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 ya Estás- estoy en eso, que habla que apunto a casos de coaching individual o life coaching, y casos de aplicaciones en organizaciones, en el Bien. cual Bien decir que me no son parece que libros puede para sumar. coaches, ¿no? Son libros ¿Eh? para, que no son libros de No, exclusividad para coaches, no, no, ninguno. no, 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 ninguno, Son libros ninguno. que los puede leer. Sí me importa que pongamos sobre la mesa que a muchos coaches no le hace sentido ciertas cuestiones del modelo que aprendieron, y los invito a tomar el coraje de ir por ahí. Por eso que escuchan un llamado profundo de revisar algunas cuestiones y que las revisen. Y bueno, Sí, y yo te quiero agradecer a vos por la inspiración permanente, Adri. Eh, Eso. gracias a vos por estar siempre. Siempre, este es un espacio nuevo que no lo habíamos hecho de esta manera, pero por estar siempre, no solamente en cuestiones que tienen que ver con el coaching, sino por estar en la vida. Así que te agradezco enormemente este espacio. Vamos a hacer para poder repetirlo más adelante, quizás para hablar de otras cosas o seguir hablando de las emocionalidades. Pero gracias por tomarte el tiempo para conversar, por disponerte. Apenas te doy la idea, la primera respuesta es sí, no sabemos ni cómo, ni cuándo, pero es sí. Y nada, muy satisfecho por esta cuestión que propusimos también de ir conversando sin tener un guión o incluso sin tener un objetivo, ¿no? En el ir haciendo en la espontaneidad y lo que nos vaya surgiendo. Así que nada, contento, re contento del espacio que surgió y nada, eternamente agradecido, Marce. Muchas gracias. A vos, y ojalá que les resulte inspiracional, ¿sí? Sí, Está el Instagram, y está el Facebook, y están las redes, y están los mails. Escriban. sí. Me gustaría, si tienen un espacio y algún ratito, decir a dónde los disparó esta conversación, ¿sí? Ah, estaría bueno. Si quieren poner en los Claro, ¿hacia comentarios dónde los que... disparó? Claro, hacia dónde los disparó esta conversación, porque Dale, me dale. parece que hoy estamos con un webinar donde decir, más que lo que te dio, es hacia qué futuro te disparó. Y a mí me parece, Adri, que hay algo de dar lugar a lo espontáneo, de movernos de las técnicas y los aprisionamientos para tomar oxígeno, y sacar talentos y poner en el mundo talentos que quizás no encontramos todavía los moldes, y requerimos crearlos. Así que bueno, muchas gracias, y ojalá nos encontremos pronto. Dale. Muchas gracias, Marce. Adiós. Adiós a Chau, todos. chau, Gracias chau. por estar Gracias. ahí. Chau, chau, Adiós. chau, chau. Chau, chau.